toca, ¿Qué va a pasar con la economía? Y no lo sabemos, porque no sabemos cuáles van a ser los pasos a seguir. Vamos como en el día a día en la Argentina. Mientras tanto, la pandemia sigue y hay medidas sanitarias que se van a ir tomando, al menos hasta que aparezca la vacuna. Entre las medidas sanitarias en el área metropolitana de Buenos Aires, las medidas vigentes siguen hasta el 20 de septiembre, que es el domingo, me parece. Es el domingo. ¿No? Así que estamos en la cuenta regresiva. Se supone que esta semana tendrían que definir nación, ciudad y provincia como siempre. Ahora hay una reunión, estoy chequeando a ver si terminó, todavía no hay ninguna información, las fuentes no contestan, que arrancó en Olivos entre los 3 jefes de gabinete, nación, ciudad y provincia. A mí me llamó la atención que la hagan en Olivos y no en la Casa Rosada. Sí, porque la anterior vez fue en la Casa Rosada. ¿Se pasará el presidente por la reunión? No sabemos. Lo primero que pensé, dije, no puede ser. Santiago Cafiero trabaja desde la Rosada. Es verdad. Lo que sí me contaron, a ver que veo por las dudas, no. Lo que sí me contaron desde la ciudad es que es el primer contacto que iban a tener la ciudad con la nación y la provincia después de la polémica de la semana pasada por la quita de fondos de la coparticipación a la ciudad. ¿Qué iba a llevar la ciudad? Ya lo dijo Quirós esta mañana. La idea es seguir con el plan de reaperturas, por lo menos al aire libre. Quieren que se puedan abrir todos los bares y restaurantes con patios y con terrazas que la Nación había prohibido. ¿Por qué? El argumento es, no podemos concentrar los bares y los restaurantes en 5 o 6 puntos de la ciudad porque genera aglomeración. Tenemos que permitir que lo puedan hacer todos con algún espacio al aire libre. Dice, esto lo entendemos y creemos que es mejor que la gente se encuentre socialmente al aire libre, en los bares y los restaurantes, que en sus casas, porque se lo está haciendo de contrabando, se está haciendo de manera clandestina, dice, y eso es peor. Entonces entendimos el fenómeno social, dice Quirós, y estamos tratando de dar solución. Otra cosa que iban a llevar hoy a la mesa para discutir con los jefes de gabinete es las clases educativa. Exactamente, las clases al aire libre. No todas las clases, sería una prueba piloto para ver si después se puede hacer, sería lo que veníamos hablando, estos 6.000 chicos que están afuera del sistema, que al no ir a las clases se quedaron afuera. No es solo una cuestión de conectividad. Es una cuestión amplia también, no nada más por no tener conectividad, sino porque son chicos que necesitan la contención de un adulto quizás por fuera de la familia. Hay familias que realmente tienen muchísimos problemas sociales. Otra cosa, pero esto lo pueden hacer solos, sería habilitar los espacios comunes de los edificios, que no está habilitado todavía, salvo algunos edificios que decidieron hacerlo, todavía eso no está habilitado, pero lo pueden hacer sin permiso, me dijeron. Y están viendo qué pasa con los shoppings. Atenti, mañana dueños, locatarios y empleados van a hacer una marcha para quejarse porque no los dejan abrir los shoppings en el Abasto, acá cerquita. Están viendo si pueden habilitar el takeaway, porque van a ver qué respuesta le pueden dar a los shoppings. Pero en principio sería eso. Me dicen que si lo citan a Horacio Rodríguez Larreta, jueves o viernes, Horacio Rodríguez Larreta va, pero se imaginan que va a ser un anuncio como de la última vez. Si es que lo citan, él va. Habrá una foto y después habrá un mensaje. Es lo que imagino. Hay un punto también ahí en los reclamos que no aparece, Gise, pero que seguramente Facundo me va a ayudar con el dato, los gimnasios. Realmente los gimnasios están pasando por una situación muy crítica. Hay muchísimos que vienen cerrando, los de barrio, y las cadenas están haciendo muchas maniobras para intentar de ver cómo sobrevivir. Y además hay muchos empleados que dependen de eso. Sin duda, es un sector que tiene decenas de miles de empleados en todo el país y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Ya habían perdido las principales cadenas a más de la mitad de sus abonados en este periodo de cuarentena. Entonces es una situación complicada también. Los problemas que nosotros tenemos en la Argentina van a seguir hasta por lo menos que se logre una vacuna y una vacuna confiable para que la población del mundo entonces se pueda volver a convivir de una manera un poco más habituada, ¿no?, a la que estábamos acostumbrados. Hasta ahora estamos en una nueva normalidad. Vamos a conocer todo esto de la mano de Oscar Cingolani. Él es el médico cardiólogo, está en Baltimore, en los Estados Unidos, en Maryland, y es muy interesante porque es uno de los que ideó el mapa mundial que permite seguir la pandemia en tiempo real. Y además les voy a recomendar que lo sigan en las redes sociales porque explica muy bien los detalles que para nosotros son un chino básico. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, el gusto es mío realmente. Encantada.
Usted, la verdad que lo he escuchado explicar muy bien cada una de las vacunas que se están estudiando, los atributos que tienen y en qué situación está. ¿Usted nos podría hacer un repaso para que la audiencia pueda entender? Bueno, sí. Hay muchas plataformas de vacunas en fase preexperimental, prehumana y en fase humana. Hay 9 hoy en día que están en fase 3, que es la fase más importante, ya que es la que se prueba en voluntarios que después se van a exponer al virus. Y de esas 9 vacunas hay 4 plataformas principales distintas. Cuando hablo de plataformas, hablo de la manera que está construida la vacuna. Hay un par de vacunas que están construidas usando un virus, un adenovirus. Ajá. Una de ellas es la vacuna de Oxford, que hace poco se conoció mucho acerca de ella debido a un efecto adverso que ocurrió en uno de los participantes. Usa un adenovirus de chimpancé en la cual se le mete adentro del virus el mensaje genético del virus del COVID. Está la vacuna rusa, que también usa un par de adenovirus atenuados o debilitados, y después hay vacunas que en lugar de usar el virus usan directamente el mensaje genético del virus envuelto en una cubierta lipoproteica que se inyecta hacia el cuerpo humano. ¿Qué es lo que le llaman la vacuna proteica? ¿Algo así? La vacuna proteica en realidad es otra. La vacuna proteica es una vacuna en la cual se sintetizan afuera del cuerpo las proteínas del virus, es la proteína S, que es la proteína por la cual el virus entra a la célula humana, y se inyectan las proteínas para desencadenar una reacción inmune. Las vacunas de Moderna y de Pfizer son vacunas de ARN mensajero. Esto es un pedacito de mensaje genético que en lugar de insertarlo en otro virus, se inserta simplemente en una cubierta lipoproteica, con lo cual uno se obvia el paso de ese virus. Y tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que se obvia el paso del virus, con lo cual es un efecto menos adverso, en teoría, que se podría tener. La desventaja, una de las desventajas que tiene, es que en realidad se requieren temperaturas muy bajas para transportarla, con lo cual la distribución puede llegar a ser un poco más dificultosa, sobre todo en los países con altas temperaturas y demás. Doctor, hasta que no llegue la vacuna en algún punto, ¿la situación va a seguir siendo como la actual en el mundo? ¿O ustedes ven algún tipo de cambio con el paso del tiempo? Nosotros vemos cierto tipo de cambio. Si nosotros extrapolamos los datos que tuvimos en Estados Unidos a principio de la pandemia, cuando vimos una gran curva ascendente de casos y de mortalidad, después una caída de los casos y con relajación de las medidas de aislamiento social y de uso de máscara, tuvimos un segundo pico. En ese segundo pico vimos dos cosas muy interesantes. Primero, que había mayor cantidad de infectados con síntomas leves, y después que los hospitales en realidad y la mortalidad era mucho menor. Nosotros no vimos la ola de internados en los hospitales que vimos en el primer pico, y a esos que internábamos, a la gran mayoría les iba muy bien y no terminaban necesariamente en terapia intensiva o requiriendo asistencia respiratoria mecánica, como la gran cantidad de pacientes en el primer pico. Con lo cual, creemos que eso puede deberse o a un contagio con menor carga viral, ya que la gente se cuidaba usando máscara y ejerciendo el distanciamiento social, o también porque había cierta inmunidad natural rondando en el ambiente en alguna gente y menos gente se infectaba, ¿no? Que es otra teoría. Entonces usted dice que la carga viral baja, no es que los procedimientos médicos están siendo más efectivos. No, los procedimientos médicos están siendo más efectivos y no hay que minimizar eso. Los médicos hemos aprendido a pararnos con más tranquilidad y a ser más cautos. Nosotros, sobre todo en mi hospital, de entrada obviamos dar muchas medicaciones que estaban cuestionadas o que no se sabía a ciencia cierta si eran efectivas, y eso nos ha favorecido en no tener demasiados efectos adversos. Pero yo creo que más allá de eso, no ha habido demasiados medicamentos o intervenciones que realmente hayan cambiado la suerte de la enfermedad. Sí está la dexametasona, que sabemos que es un fármaco antiinflamatorio que ha demostrado reducirla. Hemos dado mucho plasma, es cierto, pero creo que principalmente ha habido una menor cantidad de contagio, de carga viral en los contagios. Claro, y eso produce menor gravedad de la enfermedad.
A ver, está el panel acá, pero no había nadie cínico. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. El director del mayor laboratorio productor de vacunas del mundo dijo que hasta el 2024 no va a haber vacunas para todos. Ahora, lo que tampoco se dice, o sea, lo que no se dice es que no todos los países tienen vacunación cubierta para sus ciudadanos y que no todos los países tienen el poder adquisitivo para comprar vacunas siquiera. ¿Qué dinámica le ve a esto en un mundo con situaciones tan desiguales? Si es 2024 o va a ser muchísimo más adelante o nunca. Yo soy positivo y creo que va a ser antes, porque si hubiese una sola vacuna con un monopolio, entonces diría, bueno, posiblemente haya problemas, pero como hay distintas plataformas, y hoy por hoy, si bien son 9 las vacunas en fase 3, posiblemente dentro de 2 semanas sean 12 o 14, y así sucesivamente. Pero hay estados que no las pueden pagar, a eso es lo que voy. Bueno, pero es que a eso voy yo también. El hecho de que haya más de una vacuna va a generar una competencia, con lo cual va a haber una ley de oferta y demanda ante la cual las vacunas hoy por hoy pueden tener un precio, pero cuando haya 12 vacunas y las 12 sean efectivas, ¿cuál va a ser el precio? Claro, ahora sí. Gracias. Sí sé. ¿Qué tal, doctor? ¿Cuándo vamos a tener nosotros en Argentina las primeras vacunas? Y si podemos confiar en esas vacunas. Si yo puedo sugerir a mis padres de casi 80 años que se la den, porque todos los procesos se aceleraron. ¿Podemos confiar lo que pasó con la vacuna de Oxford? ¿Es para alarmarnos o es parte de un proceso natural, por ejemplo? No, le voy a responder lo que yo pienso por partes. Primero, Argentina creo que estuvo muy bien en estar colaborando en la investigación de al menos 2 vacunas, y sé que por ahí hay una tercera que tal vez estén también colaborando. Y eso genera una oportunidad para tener disponibilidad de las vacunas. O sea, no estás solamente comprometido en ayudar, en colaborar en la investigación de una vacuna, sino en más de una, y eso es algo muy bueno. Con respecto a los efectos adversos de la vacuna de Oxford, yo creo que no hay que alarmarse para nada. Nosotros todavía estamos un poco cautos porque todavía AstraZeneca, ni AstraZeneca ni Oxford han dado realmente un informe real y detallado de qué es lo que le pasó a ese paciente, pero fue un solo caso, así que la ciencia está muy expectante a que se reporte eso. ¿Y en diciembre podremos tener la vacuna, como se dice? Sí, yo creo que, o sea, hoy por hoy la vacuna, esta vacuna no se frenó 3 o 4 días. El reclutamiento en Inglaterra, en Brasil y en otros países ha seguido. En Estados Unidos todavía no, porque nuestro comité quiere más pruebas antes de reanudar la marcha, pero en otros países siguen teniendo casos. Y la pregunta suya es muy buena sobre qué le vamos a decir o qué lo vamos a recomendar a la vacuna. Bueno, es imposible saber ahora. Cuando la fase 3 se termine, y esto lo va a determinar un comité independiente, va a estar todo al aire, va a decir, estos son los efectos adversos, ocurren solamente en esta cantidad de gente, esta es la efectividad, la eficacia de la vacuna en prevenir el virus, y en base a eso, cada uno va a decidir si realmente merece ponérsela o no. Y también la va a comparar con otras vacunas que seguramente van a estar disponibles. Ahora, doctor. Pero sí, yo soy positivo que la vacuna va a estar lista. Tal vez esté listo los resultados para fines de este año y esté disponible al público para comienzos o el primer trimestre del 2021. Algo más realista. Yo insisto en algo que también le preguntaba a Giselle, ¿no? En realidad, al acelerarse los procesos de la investigación de la vacuna para el COVID-19, ¿no es peligroso en algún punto? ¿No se saltean algunas fases? La mayoría de las fases, o sea, sí y no. Es cierto que nos gustaría tener una fase 3 mucho más prolongada para ver efectos adversos a largo plazo. Pero en otros ensayos anteriores de otras vacunas, la mayoría del tiempo fue retrasada en las fases iniciales, en la fase 1 y en la fase 2, que requirió muchísimo tiempo. Y debido a la tecnología y a la manera con que se hacen las vacunas estas y a las plataformas, eso se hizo mucho más rápido y con muchísima inversión de plata. Por otro lado, en 3 meses se piensan reclutar cada vacuna entre 30.000 y 50.000 pacientes, que es un número bastante adecuado, y sabemos que la mayoría de los efectos adversos ocurren dentro del primer mes o segundo mes de inyectada la vacuna. Pero si usted me pregunta, sí, a mí me gustaría tomarme un año y ver si al año aparecen efectos adversos o no.
Ese riesgo y esa decisión se va a tomar al final de esa fase 3, reevaluando cómo está la pandemia en ese momento. Y tal vez haya que tomar una decisión, y digo solamente tal vez porque nadie lo sabe, en decir, bueno, ¿a quién se la vamos a dar? ¿A qué personal, a qué gente de riesgo se la vamos a dar? ¿Y a quiénes podemos esperar un poco más? Por ejemplo, no sé si a los niños habría que dársela sin tener mayores datos. No digo ni que sí ni que no. Claro, simplemente no se sabe. Sepamos los resultados de la fase 3, a la gente que tiene menor riesgo de contraer la enfermedad o de desarrollar una enfermedad grave, tal vez tengamos que tomarnos un poco de tiempo más. Pero todo eso se va a saber cuando un comité independiente diga, bueno, tenemos suficiente información para saber que este es el porcentaje de efectos adversos y esta es la eficacia de la vacuna para prevenir la infección. Y en ese sentido, usted como un hombre de ciencia también, en algún punto, ¿cuánto hay de porcentaje de carrera geopolítica y de carrera económica detrás de todo esto? Y es muy difícil, la política siempre se mete en el medio, nosotros somos enemigos acérrimos contra eso, no nos gusta que la política se meta en la ciencia, y cada vez que hay algún político tratando de hacer propaganda para uno o para el otro lado, tratamos de, por medio de las redes sociales, de poner nuestra palabra en el cielo y decir, respeten a la ciencia. Ya les digo, el hecho de que se haya suspendido el reclutamiento de la vacuna habla de algo bueno, porque hay muchas presiones políticas de muchos países, inclusive de Estados Unidos, para que esto esté antes del día de la elección, del 3 de noviembre. Y sin embargo, si hay que volver a pararla al reclutamiento de la vacuna porque hay otro efecto adverso, no tengan ninguna duda que eso va a volver a ocurrir, no importando las elecciones. Bien, Facu. Sí, doctor, y en el mientras tanto, más allá de que no tengamos una fecha definitiva, digamos, para cuándo comienza la vacunación masiva, la estrategia, digamos, del testeo y aislar preventivamente es la más acertada, o en este proceso de ya prácticamente 9 meses en el mundo se descubrieron otras maneras de alguna manera, cubrir el riesgo que tiene la sociedad con respecto al COVID? No, yo creo que el testeo y los testeos con resultados rápidos siguen siendo importantes en la medida que se haga en forma inteligente. No creo que haya que salir a testear masivamente en áreas que sabemos que el contagio y el virus está circulando en una gran cantidad, pero sí en lugares donde uno quiere detectar focos y no está seguro si va a interferir en una medida socioeconómica de reabrir un área o de no abrirla. Nosotros acá en Estados Unidos ahora estamos tratando de hacer testeos rápidos para tener la información rápida, para localizar esos lugares, y hacemos hincapié más que nunca en el distanciamiento social y en el uso de máscaras, en el empoderamiento y educación de la población para que reactivemos la economía, sigamos adelante con nuestra vida, en aquellas zonas principalmente en aquellas zonas donde hay menos diseminación del virus, pero educar y darle el poder a la población para que sea cauta y para que la población misma se cuide. Esa es la política que está haciendo Estados Unidos ahora y que han hecho muchos lugares. Nueva Zelanda es uno de los casos. Doctor, ¿usted está siguiendo en algún punto las medidas acá en la Argentina? ¿Nos puede dar su análisis sobre cómo fue en algún punto, cómo es en la actualidad, ¿no? Esta situación de ir a mayor apertura, de hacer un equilibrio entre las medidas sanitarias y la economía? ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, yo no estoy al detalle de eso. Sí, siempre dije que inicialmente cuando apareció el virus y cuando la pandemia apareció, Argentina fue uno de los primeros países en cerrar las fronteras y en implementar la cuarentena, y yo estuve de acuerdo. No así, y eso es una opinión personal y debatible, no así estoy de acuerdo con la cuarentena prolongada y estricta sin reapertura de la economía. Yo creo en la cuarentena como una herramienta para educar y planear testeo en gran escala, trazadores y reapertura de la economía. He escuchado, sí, las palabras de Quirós, a quien sigo por redes sociales, y estoy muy de acuerdo con las medidas básicamente con lo que está haciendo él, ¿no? Como colega, que aparte lo he conocido en algún momento antes, creo que son muy acertadas. Y en algún punto usted, ¿cuál es la visión que ve a futuro? Este cambio cultural tan necesario para la vida cotidiana y seguir pateando la pelota hasta que aparezca la vacuna, ¿no hay alternativa?
Y yo creo que hay que cuidarse mucho, hay que tratar de hacer lo que uno pueda con estas medidas, no abusar de ellas, sino tener recaudos. Y la solución definitiva va a ser la vacuna, porque la vacuna es lo que nos va a dar una inmunidad de rebaño rápida para cambiar la distribución viral. Última cortita, porque me dice inmunidad de rebaño y en este sentido hay un montón de conceptos al respecto. Hay gente que dice que no sirve, hay gente que dice que es necesaria, hay gente... ¿En qué quedamos con la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño no sirve si uno la espera a que sea en forma natural, porque uno tiene que largar gente que se infecte y no puede predecir cuándo va a ocurrir, puede llevar años tal vez. Pero cuando uno tiene una vacuna que es al menos 60-70% efectiva y 80% de la población se la administra, uno en teoría lograría una inmunidad de rebaño. Lo que sí es que es imposible pensar en que un país o el mundo va a adquirir inmunidad de rebaño en forma natural. Nosotros tenemos ciudades, como en el caso de Nueva York, que sabemos que hay una gran cantidad de gente que tiene inmunidad natural, pero es probablemente el 20-25% y necesitamos más del 60% o el 70% para que sea efectiva en parar la transmisibilidad del virus. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Gracias y un gran saludo a todos. Por favor. Cómo triunfan los argentinos en el mundo, al menos en la ciencia, ¿no? Y qué valioso que puedan traer la experiencia. El problema es que básicamente los que se van. Sí. Bueno, en algún punto el valor agregado también que tienen para poder analizar en el exterior y traernos la información. Veamos el lado positivo. Pero también... Dudo mucho que quiera volver el señor. Bueno, vamos a tratar de hilvanar un poco los conceptos que dimos hoy en el programa. Fíjense cómo la confianza en la ciencia también hace dar un panorama de perspectiva a futuro. La falta de confianza en la economía argentina no nos deja ver un panorama de perspectiva a futuro. Y en esto el consenso en la ciencia está siendo prácticamente mundial. No, obviamente, vos fíjate, eso de que no te deja ver, quedó demostrado con la respuesta que me dio, que me sentí prácticamente un estúpido, porque yo soy el número uno que te voy a hablar siempre de oferta y demanda, y no me di cuenta que si hay 9 o 12 vacunas, es lógico que va a bajar el precio y eso va a permitir que países pobres puedan comprar vacunas para su población. Tema que repito que vivir en Argentina te da ciertos privilegios, no todos los países te cubren una vacunación desde el Estado. No, es verdad. Países pobres como la Argentina, que vamos a tener la vacuna de Oxford, que es la de las más baratas, ¿no? $4. Sí, creo que $3, algo así. 3 o $4 contra 30 y pico dólares la que de no Pfizer. tenemos. Sí, que tenemos que generar confianza para obtenerlos. Sí, me parece que lo que quedó claro, lo que por lo menos yo vengo siempre remando y diciendo desde hace rato. Cuarentena inteligente. Digamos, la cuarentena estricta, y lo dice este señor, que es un especialista afuera, cuarentena inteligente, testeos y educación para que la gente se empodere y tome los recaudos necesarios. La cuarentena. Ya superamos a Chile en cuestión de muertos. Sí. O sea, yo creo que se terminaron los anuncios del presidente Alberto Fernández porque ya no le quedan filminas, no tiene con qué compararse, porque si no va a salir la vendetta de Chile, la vendetta de Suecia. Es muy interesante también mantener la dinámica, ¿no? Yo lo he escuchado también en otras entrevistas y lo que decía el doctor Cingolani en este punto, Gise, era que, bueno, al principio era necesario, pero que después había que empezar a administrar distinto. ¿Quién no apoyó la cuarentena al principio? Claro, toda la información va cambiando con una velocidad en la que deberíamos tener todos la gimnasia también de hacerlo. Es muy interesante porque en ese sentido hay que tener confianza en lo que se predetermina para tener una perspectiva a futuro y un consenso mundial para que las vacunas sean seguras y finalmente podamos salir todos los países de todos los continentes de esta pandemia de la que nos sorprendió en este 2020. Señoras y señores, nos reencontramos en el día de mañana 20:30 con las noticias y a las 22 todo el análisis de la información en Hoy Nos Toca. Chau.